Allá, por 1889, en la ciudad de París, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional acuerda establecer el 1 de mayo como una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos mártires eran sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha para tratar de conseguir la jornada laboral de 8 horas. El 1 de mayo de 1886 se inicia una huelga que dura varios días. El 4 de mayo se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa con citas como la siguiente: ¿qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, patriota cubano y líder de la Guerra de Independencia de Cuba, que en ese tiempo estaba trabajando como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, lo narró así: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parson. Engels hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. La trampa cede. Los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Los sucesos de Chicago, además, costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos y polacos. El reclamo era lograr una jornada laboral de 8 horas. Hoy en nuestros días, trabajar 8 horas es lo normal, pero hace poco más de 100 años, cuando nuestros abuelos o bisabuelos vivían y trabajaban, las jornadas de trabajo eran de 10, 12, 14 horas, o de sol a sol, como se decía no hace mucho tiempo.
Los beneficios que hoy tienen los obreros y trabajadores son el resultado de esfuerzos y luchas de muchas personas, militantes anarquistas y socialistas, obreros e intelectuales. Tuvieron que arrancarle a la clase dominante el mejoramiento de las condiciones laborales, una lucha histórica que todavía continúa. En la mayoría de los países del mundo se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo, pero en Estados Unidos y en Canadá se celebra en septiembre. El cambio de fecha es porque el gobierno del Imperio del Norte no quiere recordarle a su población y sus trabajadores las matanzas de obreros de 1886. Inventaron otra fecha para que los trabajadores se olviden que tienen una jornada laboral de 8 horas gracias a la muerte, tortura y detención de sus antepasados obreros, abuelos o bisabuelos que llegaron de Europa con ideas anarquistas, socialistas o comunistas, y con la esperanza de vivir en un país justo y con libertad, como prometían los medios de comunicación de la época. La semana pasada se cumplió otro 1 de mayo, y en distintos países latinoamericanos fue celebrado, festejado y reprimido. En Buenos Aires no hubo un acto del 1 de mayo. El presidente Macri saludó a los argentinos por el Día del Trabajador con un mensaje en redes sociales. ¡Feliz Día del Trabajador! Hoy fuimos al centro de monitoreo de Lanús y estuvimos con los trabajadores del SAME. En el año 2018 hizo lo mismo, solo que visitó un cuartel de bomberos. Pero el día anterior, martes 30 de abril, hubo un paro y movilización convocada por el Frente Sindical y las dos líneas de la CTA. Las distintas columnas se movilizaron a la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central. Todos los discursos fueron críticos con el gobierno y la CGT, y no descartaron hacer un nuevo llamado al paro. La división de las organizaciones obreras les facilita al gobierno su accionar y llevar adelante un terrible ajuste que se puede observar fácilmente en la cantidad de comedores que han proliferado por todo el país, la suba de precios por la inflación y el aumento de la pobreza. En tanto, en Santiago de Chile, se organizaron dos marchas paralelas, una convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, CCTT, que llamó a una conmemoración de lucha. El presidente de la Confederación General de Trabajadoras y Trabajadores, Manuel Ahumada, debió ofrecer un discurso breve a causa de la violenta represión policial de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que se descargó contra las organizaciones de trabajadores y que impidió el curso normal de la iniciativa. Ahumada alcanzó a señalar que representábamos una posición de clase que tiene por objetivo mostrarle a los trabajadores que el capitalismo es el enemigo y que hay que luchar contra el capital sin ninguna contemplación. El resultado de la represión fue de 38 adultos y 16 menores detenidos, y una cantidad no definida de heridos, de acuerdo al equipo de derechos humanos Sutra de Chile. La otra marcha fue organizada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. La presidenta Bárbara Figueroa se refirió a la pésima salud laboral de las y los que sobreviven de un sueldo y a la necesidad de que la oposición institucional en el Congreso logre frenar la reforma previsional y laboral en curso. Como este acto contó con la asistencia de presidentes de partidos políticos pertenecientes al sistema, no hubo represión policial. Figueroa pudo hablar alrededor de 1 hora sin interrupciones. Lo cierto es que en Santiago, el Día Internacional de los Trabajadores no pasó desapercibido. Independientemente del tratamiento falso y tendencioso de los medios masivos de comunicación dominantes, como se sabe, verdaderos órganos oficiales de los intereses de los grandes capitales que operan en Chile. En el norte de Latinoamérica, el pueblo revolucionario de Cuba celebró este 1 de mayo en La Habana el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. El evento fue presidido por el mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.
Millones de obreros, artistas, científicos, deportistas, estudiantes y campesinos se dieron cita en la Plaza de la Revolución de la ciudad capital de esta nación caribeña, con el fin de alzar la voz contra las más recientes amenazas de bloqueo comercial emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, el pueblo cubano demuestra en esta fecha icónica su apoyo al sistema político y social implementado en Cuba, además de expresar al gobierno estadounidense que sus planes injerencistas no los amedrenta ni los divide. El desfile, que también se realizó en el resto de las ciudades del país, fue encabezado por el sector de la salud para reconocer su labor para salvar vidas en todas partes del mundo donde están desplegados los médicos cubanos, y cerrado por la juventud cubana para simbolizar la continuidad del proceso revolucionario iniciado por Fidel Castro, continuado por Raúl Castro y ahora con Miguel Díaz-Canel como líder. Así terminamos con esta columna y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, desalambrando historias.